Bien, vamos a mirar entonces esa pregunta que tú estás haciendo, justamente, ¿por qué? ¿Por qué la casa 6 y por qué la casa 12 se relacionan? Entonces, en esta carta que tenemos acá de ejemplo, vamos a apoyarnos en esta. Vamos a señalar, a trazar una línea divisoria entre la casa 6 y entre la casa 12. Entonces, analicemos aquí dos aspectos. Si miras, Lili, la casa 6 y la casa 12 están en oposición. Prácticamente la oposición nos lleva a un total de grados de 180. O sea, eso es una realidad. 180 grados. Voy a permitirme cancelar el audio para que no se nos interfiera y lo abren cuando termine de explicar este tema. Solo para evitar que el audio interfiera. Bien, entonces a tu pregunta, ¿por qué asociamos la casa 6 y la casa 12? La casa 6, en la casa 6 nosotros trabajamos la salud. El punto de salud se ve en la casa 6. Y en la casa 12 se ven enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Así las cosas tienen una asociación, prácticamente se relacionan, porque en la casa 6 miramos la salud de la persona. Los planetas que estén en la casa 6 nos van a hablar mucho del estado de salud de la persona. Hay que tener especial cuidado si hay planetas difíciles. ¿Cuáles podrían ser planetas difíciles? Por ejemplo, un Marte, que Marte está conectado con el chakra número 3, que se llama Manipura. Por ejemplo, un Saturno que está vinculante con el chakra número 1, que se llama Muladhara. Marte y Saturno en la casa 6, o por ejemplo Plutón, que es el regente de Escorpio, que es un planeta transpersonal, hay que ponerle mucho cuidado y hay que mirarlo con lupa si está en la casa 6. Porque como la casa 6 nos habla de un aspecto de la vida que se llama salud, entonces cuando estos planetas tan difíciles, tan tensos, están ahí, pues habría que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué aspectos reciben, cuadraturas, oposiciones, qué tan difícil está? ¿Y que por qué se asocia con la casa 12? Porque la casa 12 no nos habla de la salud. La casa 12 nos habla de enfermedades crónicas. La casa 12 nos habla obligatoriamente del inconsciente de la persona. Por eso rige cirugías difíciles, anestesia. Cuando nos vamos a hacer una intervención quirúrgica, por lo general la anestesia nos pone en un estado inconsciente, es decir, nos pone en la casa 12. También hay que vigilar mucho, ejemplo, si la persona tiene planetas difíciles, los mismos que mencionamos, no en la casa 6, sino en la casa 12. Por eso, como nosotros trabajamos la parte terapeuta holística y vemos mucho la salud en un todo, en un integral, tanto lo físico, lo mental, lo emocional y lo energético, es muy importante mirar este equilibrio entre la casa 6 y la casa 12 que hay. Porque a veces una persona puede tener el Sol en la casa 12 y puede tener a Marte en la casa 6. Ese, por ejemplo, es un aspecto muy tenso para un ser humano. O por ejemplo, Marte en la casa 12 y Saturno en la casa 6. Otro aspecto muy tensionante. O Quirón en la casa 12 y otro planeta como la Luna o como el Sol en la casa 6. Por eso este eje hay que estudiarlo mucho, porque nos va a hablar de temas de salud difíciles, tensos, que no son una gripa, que no son un resfriado, que no son una cosita así pequeña, sino que es algo con lo que la persona va a tener que batallar. Por eso es, Lili. ¿Sí fui claro? Sí, maestro, gracias. Entonces, si por ejemplo en la casa 6 no tiene ningún planeta, como en este caso,
quiere decir que goza de salud, pero en la casa 12, al estar los demás planetas, puede tener más como problemas emocionales que físicos Por ejemplo, o miremos, mentales. miremos este ejemplo real. Aquí ella en la casa 6 no tiene nada. El signo zodiacal que está entrando a la casa 6, en este caso recuerden que es el que va en contra de las manecillas del reloj. En este caso sería Cáncer. No es el signo que va saliendo, sino el signo que va entrando, es decir, el que va en contra de las manecillas. En este caso es Cáncer. Cáncer entrando a la casa 6, pero en la casa 6 no hay nada. En cambio, en la casa 12, esta persona tiene a Urano y esta persona tiene a Neptuno, lo cual no deja de ser un aspecto tenso porque son ambos dos planetas transpersonales ahí acosando el inconsciente. Entonces, aún así, aunque no haya en el ejercicio de esta carta, por ejemplo, ya tengo de que hay dos planetas transpersonales, Urano, Neptuno, haciendo ruido, haciendo actividad energética en una casa 12, que es una casa difícil. La casa 12 por eso se contempla o se conoce como una casa difícil. Y digo difícil no solamente porque maneja enfermedades crónicas, sino difícil porque es la casa del inconsciente. Entonces dime tú, ¿qué persona puede hablar del inconsciente plenamente? ¿Quién podría decir, sí, yo conozco todos los confines de mi inconsciente? O yo conozco todos los confines de tu inconsciente. Pues es difícil, es demasiado espesa, es una casa difícil, esa es la palabra, es difícil porque de ahí salen muchas cosas que a veces ni sabemos de dónde. Al tener esta persona, estos dos planetas transpersonales ahí, ya sabemos, por ejemplo, que el estado de salud le va a molestar y sobre todo en áreas que tú acabaste de mencionar, no yendo tan lejos. Muchas gracias, maestro. ¿Qué otra pregunta? Dijiste 3. Ok, bueno, la otra pregunta es que, por ejemplo, si una carta no tiene cuadrantes, pero sí tiene oponentes, esos oponentes serían los oponentes en donde caigan los chakras, ¿verdad? Dependiendo en cuál sea, sería donde se pondrían los cristales, ¿verdad? Porque no Muy tiene bien. cuadrantes. Exactamente, si no hay cuadraturas, si en una carta Ajá. vemos que carece de la cuadratura, pero sí tiene oposiciones, Así. esas oposiciones van a ser el punto de referencia que nosotros tenemos en la terapia para poder trabajar justamente en esos chakras, que es donde sabemos son aspectos difíciles de nacimiento, es donde la persona más va a tender a atorarse, a bloquearse. De ahí viene la famosa frase chakra bloqueado. Tú tienes un chakra bloqueado o puedes tener algún chakra bloqueado. Esa palabra de que los chakras se bloquean viene justamente de ahí, que cuando hay dos planetas que están en oposición, la Ujú. energía tiende a bloquearse. Entendamos como bloqueo algo que no tiene la capacidad de funcionar de manera coherente con lo que debería, ¿no? Entonces hay una deficiencia. Justamente como bien lo dices, ahí es donde se van a colocar los cuarzos porque estoy evidenciando eso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la otra pregunta era justamente con los cuarzos en los chakras que se ponen hasta la segunda sesión, porque en la primera sesión podemos manejar todos, ¿verdad? Exactamente, Ya en la siempre segunda, vamos, ahora sí ponemos los de la oposición, por ejemplo. exacto, siempre vamos a irnos muy bien, siempre vamos a irnos en una línea que la primera consulta nosotros vamos a trabajar todo, que es lo que se abre, vamos a hacer una apertura y sobre todo necesitamos hacer esto, recordemos, ¿no? Porque necesitamos saber la persona cómo va a reaccionar. Ujú. Para esto necesitamos colocar todos los cuarzos, qué pasa en esa primera consulta, cómo la persona se siente y demás. Y ya después en las futuras vamos a enfocarnos de acuerdo a lo que ya vimos, de acuerdo a esa experiencia de esa primera consulta y de acuerdo a lo que venimos trabajando, vamos a ver en dónde se prioriza. Tal Gracias, cual. maestra. Gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Yo. Dime, Alma.
Bien, yo estoy un poco confundida acerca de las definiciones, porque yo me quedo, por ejemplo, en el paso donde, pues obviamente ya saqué el ascendente, ya saqué el sol, ya saqué la luna, ya vi mis cuadraturas, ya vi mis oposiciones, ya vi mis trígonos, los dos polos, perdón, los dos nodos, pero en cuestión de definir bien lo que necesito yo saber. Bueno, sí sé lo que necesito saber para alinear los chakras, pero lo que necesito saber yo para hablar con el paciente, como para saber qué es lo que se debe tratar, o bien si solamente es una lectura de la carta, saber yo decirle a esa persona las definiciones, en qué está mal, en qué está bien, de dónde viene.